Ok, en esta lámina coloqué todo lo que es el material de esta unidad número 6 y simplemente voy a hacer un análisis sobre lo que es la figura de la posesión y los distintos tipos de derechos de posesionarios contemplados en el derecho venezolano. En términos generales, la posesión en el derecho venezolano se refiere al poder físico que tiene una persona sobre un bien, acompañado de la intención de ejercer el derecho de la propiedad sobre él. Es un elemento central en que, entramado en la conceptualización del derecho civil, y la adquisición se puede realizar mediante diversos modos, como es la tradicional, la ocupación o la accesión. Entonces, bajo este argumento se puede definir como la tenencia de una cosa con el goce de un derecho ejercido por uno mismo o por medio de otra persona, con ánimo de dueño. Esta figura jurídica se encuentra regulada en nuestro Código Civil venezolano, específicamente en el título quinto desde los artículos 771 hasta el artículo 795. En él se refiere entonces que el poder del hecho y del derecho que tiene una persona sobre una cosa material está constituido por un elemento intencional que da la creencia y el propósito de tener la cosa como propia. Es un elemento físico que da la tenencia o disposición efectiva de un bien material. Bueno, la posesión, bajo este argumento o este concepto que les acabo de dar, es una parte jurídica, es muy complejo. Esto involucra la tenencia de un bien con ánimo de un señor y dueño, independientemente de la titularidad legal del mismo. Se caracteriza por la dualidad de dos elementos esenciales, que son el corpus, que es la tenencia material del bien, y el animus, que es la intención de poseer como propio. Entonces, podemos decir que la posesión general de una serie de efectos jurídicos como es la protección procesaria y la prescripción adquisitiva y la buena fe. Esos son los elementos esenciales de lo que es la posesión. Es importante diferenciar lo que es la posesión de la mera tenencia. A veces se confunden estos dos términos, ya que la última, la tenencia, es la carencia de la intención de poseer como propio. La posesión, en cambio, puede ser regulada cuando se ejerce de acuerdo con la ley y es por ello que es regular, o a veces la parte irregular es cuando se ejerce en desacuerdo o en contraveniencia a lo que es la ley. Pues bien, en concordancia con todo lo que he dicho, la posesión es entonces una noción clave en el derecho civil y su análisis debe ser considerado según las particularidades de cada caso. Siempre es bueno regresar siempre al pasado o a los orígenes de nuestras instituciones, recordando como lo que indica en la doctrina, que es una fuente primaria del derecho. Es por ello que hay diversas teorías acerca de lo que son estos elementos constitutivos de la posesión. Tenemos que es el poder físico, comentado por la teoría objetiva de Allegheny. Es tratado con un mayor de los códigos del derecho comparado y viene a ser como una teoría mucho más amplia y práctica que se viene adaptando a un sinnúmero de relaciones jurídicas reales establecidas por medio de una posesión. En cambio, el poder físico voluntario de la teoría subjetiva de Savigny busca aclarar la confusión entre ambas instituciones. Perdón. Entonces, la teoría de Hering como frente a Savigny presenta este doble ventaja, que se puede decir así. Uno, simplifica el régimen de las pruebas y el otro, perdón, delimita las anomalías de la posesión que tanto ha preocupado a Savigny.
Perdón. Disculpen, profesor, que me ha dado un poco de gripe. Me permito entonces precisar bajo todo este ambiente un poco más acerca de estas dos teorías que me parecieron muy importantes. Savigny, mediante el método histórico sistemático, reconstruye todo lo que es la teoría de la posesión de los romanos. Fíjense que no estamos yendo a lo que es la génesis de nuestras historias en cuanto al derecho, donde encuentra dos elementos de la posesión, lo que es el corpus y el animus. El corpus es la relación física de la cosa. Para que el corpus se convierta en una posesión jurídica se requiere del animus dominius, o es decir, la voluntad de poseer como propietario. Es decir, para ser poseedor jurídico hay que tener la cosa para sí mismo, como con la teoría de Angerin, que aborda esta teoría objetiva sobre lo que es la posesión mediante el método realista o teológico, en el cual consiste en explicar las instituciones jurídicas como la base del fin práctico para que fueron instauradas, dejando a un lado lo que es la lógica, la dialéctica y la filosofía como menores auxiliares en los procesos de investigación. Señalar que la posesión no puede ser adquirida por esfuerzo como por una obligación. Para que nazca es preciso que el corpus que aparezca como una continuidad. La posesión entonces descansa en sí misma como el poseedor que no necesita decir de dónde tiene la posesión, con el simple hecho de exteriorizarla. Con eso basta. Ahora vamos a otra parte, otro término, que es lo que es la posesión según la doctrina. En este asunto, en el código lo precisa como la posesión de adquirir por ocupación un material de una cosa o derecho poseído. Es decir, es el hecho de que queda esto como un sujeto de acción de nuestra voluntad o por un acto propio y de formalidades legales establecidas para adquirir este derecho. Si tejemos un poco acerca de lo que es el objeto y el ámbito de la posesión en los derechos poseíbles, esto se refiere a los derechos que pueden ser objeto de posesión. Esto incluye a los derechos reales como la propiedad, el usufructo o lo que es la servidumbre, como los derechos personales como el crédito o el arrendamiento. En otras palabras, un derecho de poseíble es aquel que puede ser ejercido o disfrutado de forma efectiva. ¿Por qué? Por una persona, ya sea de manera directa o a través de otra persona. Ahora bien, al tocar el derecho de la tutela de la posesión por sí misma, contrata a cualquier perturbaciones o un despojo que pueda sufrir el poseedor, aun cuando tenga un mejor derecho que pueda hacerlo prevalecer frente a su poseedor, pero nunca por medio de una perturbación o despojo. Esto yo lo subrayo. De allí que las cosas corporales son aquellas que tienen existencias materiales y pueden ser percibidas por los sentidos. Las cosas incorporales son los derechos o situaciones jurídicas que no tienen una existencia material, como por ejemplo el crédito, el derecho de autor. Las cosas comunes son aquellas que pertenecen a una pluralidad de personas, como por ejemplo el aire, el mar, y los bienes de dominio público son aquellos que pertenecen a la colectividad, como su nombre lo indica, están destinados al uso común, como por ejemplo las playas, los ríos, entre otros. Por su parte, el origen de la distinción entre posesión y detentación surge de la necesidad de diferenciarlos entre quienes ejercen un poder de hecho sobre la cosa con animio o de señor, quien lo hace por cuenta ajena. ¿Qué quiere decir todo esto? Explico. Tenemos el tipo de tentación por razones de hospitalidad. En este caso, la
detentador recibe a quien en su casa por razones de servicio. El detentador trabaja para otro y tiene la custodia de una cosa por cuenta de su empleado. Por situación, cuando el detentador no tiene la misma protección jurídica que el poseedor, porque simplemente le está haciendo como un favor. Entonces no es la parte jurídica, entonces esa es la parte diferencial que tenemos que tener muy pendiente, ya que al carecer de animus de señor, ¿okay? En relación a los efectos de la detentación, ellos son los limitados cuando el detentador no posee o no puede ejercer las acciones posesorias y adquirir la propiedad por extinción o por dependencia. La situación del detentador está subordinada a del poseedor. Ok, pasamos entonces a lo que son las transformaciones de la detención en posesión. Tenemos que la inversión del título cuando el detentador comienza a ejercer un poder de hecho sobre la cosa de ánimo del señor, se transforma en poseedor, y la intervención del título cuando el poseedor permite que otro ejerza un poder de hecho sobre la cosa sin ánimo del señor. El segundo se convierte en detentador. ¿Okay? Entonces ahí vemos cómo esta figura entra como la parte de la que va a ejercer lo que es la posesión. Proseguimos con entonces lo que es la tutela de la posesión. Lo puedo definir como un ordenamiento jurídico que protege la posesión a través de la acción de los posesorios y permite al poseedor recuperar la posesión perturbada o despojada. De allí que las acciones posesorias son aquellas de medios procesales que tiene el poseedor para defender su posesión. ¿Okay? Se caracterizan ¿por qué? Por la rapidez y la simplicidad. De esto se generan acciones posesorias de mantenimiento. La parte del amparo se aplica cuando la posesión está siendo perturbada. La denuncia de daños emitidos por una acción posesaria también la impone cuando se teme que se vaya a producir una perturbación en la posesión. Un supuesto en cuanto a una obra o una actividad se ve amenazada con dañar un inmueble es un derecho real, entendiéndose que el peligro eminente de un daño probable y en relación a la casualidad, entre lo que es la obra y lo que es el daño. Asimismo, la legitimación activa corresponde al poseedor que se ve amenazado en su posesión. A la legitimación pasiva, que es la que corresponde a quien realiza una obra o una actividad que genera el peligro. Toda esta providencia de jueces que pueden adoptar medidas cautelares para evitar algún daño, alguna suspensión de una obra, una fijación de una garantía, los mediadores, quienes poseen por sí mismo o por otros, el servidor del posesorio, quien posee una cuenta ajena, una posesión de inmediata, la que es ejercida por medio de otro, la posesión inmediata, la ejercida directamente sobre la cosa. Las causas que provienen de un tercero, como lo indica con su propio nombre la palabra, que viene de otra persona. Cuando la posesión es adquirida por causa de una opción, de un derecho del propietario, la posesión puede existir aunque sea contraria al derecho del propietario, pero no es posible a este. Todo ello, todo este tipo de posesiones, de prestación, de adquisición originaria, de los mediadores, de la adquisición desviativa, de lo que son la parte tradicional, se encuentra en los actos jurídicos. Es decir, toda esta parte de las sucesiones, de los títulos particulares, se produce
cuando una persona adquiere una posesión de una cosa por una causa de muerte o por otra circunstancia, una herencia también podría ser la parte hereditaria. Para la conservación de la posesión, solo el amius es aquella en la que falta un corpus, es decir, es cuando estamos hablando cuando la perdemos, ¿no? La parte de la cosa. Su conservación es una problemática porque puede ser fácilmente perdida. En ellos me remito a la pérdida de la posesión que la perdemos con el corpus o por la falta del aminus o de ambos inclusive, por eso que a veces la ponemos como mixta. Este procedimiento para la acción posesoria de mantenimiento se encuentra todo regulado en el Código de Procedimiento Civil, es decir, todo lo que yo he comentado, las acciones posesorias de mantenimiento, de restitución, las denuncias, la adquisición, de la conservación, lo que es la pérdida, todo lo encontramos en el procedimiento del Código Civil. Es la acción posesoria, es la parte que dirige, la parte que podemos recuperar, la parte donde podemos ubicarnos para centralizar todos estos actos administrativos jurídicos. También tenemos la posesión legítima, la viciosa, donde va lo que es la buena fe y los títulos válidos, mientras que la viciosa, como su nombre lo indica, es la que va de mala fe o por títulos inválidos. Fíjense que hemos tratado en esta breve análisis todo lo que es el ámbito del derecho venezolano con los aspectos conceptuales de lo que es la posesión desde el punto de vista jurídico. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y hasta luego.